Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, muchachas. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, maestra. A ver, está Briones, Anaí. Sí, está o no está, sí. Sí, Miss, aquí estoy. Gracias. Está Gamboa Ayala, Ariana. Sí, también. Aquí estoy, buenas tardes. Gracias, buena tarde. Pérez Portillo. Y presente, Miss. Aquí estoy. Gracias. Sánchez Cruz. Presente. Gracias. Velázquez Fernando. Presente. Gracias. Pérez Martínez Guadalupe. Presente, buenas tardes. Buena tarde. Prestado Sánchez Ingrid también está. Aquí presente, sí. Gracias. Salinas Ivonne también. Presente, Miss. ¿Quién más? Cortés Luna Hilary. No la veo. Moctezuma Martínez. Tampoco lo veo. Bueno, Fernando, nada más un comentario. En el último listado que me mandaron ayer antier de la universidad, no me aparece en la lista. Quizás hay una falla administrativa. Ahí lo revisa, por favor, después de que culmine sus clases, porque en el último listado que me manda no aparece. Ya quiero suponer por qué es, maestra. Ya quiero imaginar, entonces sí, no se preocupe, ya lo checo. Sí, yo sigo evaluando, bienvenido todo, pero lo revisa y en cambio también hubo una baja. Entonces, nada más para que lo revise, pues le agradezco mucho. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy y quisiera empezar precisamente con algunos comentarios de ustedes. Primero, ¿qué opinión les guarda el tema del día de hoy? ¿Con qué idea llegan al aula virtual sobre el tema que nos toca analizar el día de hoy? Me gustaría escucharlos, por favor, para que podamos entrar en materia. ¿Quién empieza? ¿Puedes ser un poquito más específica, por favor? ¿Qué es lo que nos está comentando? Ya, dejamos una actividad, dejamos ver algún material, ustedes hicieron un producto. El tema del día de hoy es justamente la integración de la información en mapas conceptuales. Es netamente sobre el tema que vamos a ver hoy. Ahorita sobre eso versaría su opinión, con qué conclusión llega, ¿qué pasó ahí? A ver, Miss, yo. Gracias. Bueno, se me hizo interesante lo que pidió, bueno, el ordenador, porque pude organizar la información que de alguna manera usted nos ha impartido. Por ejemplo, en este caso, la recolección de datos, lo que es los estudios prospectivos, los estudios retrospectivos, las técnicas de recolección, lo que es la documentación, la entrevista, la encuesta, los análisis de datos,
También, pues de alguna manera integramos lo que fueron las revistas especializadas en la educación, todo lo que son los periódicos, la hemerografía, ajá, puntos importantes para poder llevar a cabo, en este caso con los autores, las publicaciones. Entonces, pues de alguna manera siento como que hicimos un compendio de toda la información que estamos viendo hasta ahorita. Entonces, eso fue lo que se me hizo interesante. O sea, reunir toda la información o plasmar toda la información en un mapa conceptual. Muy bien, Mari Pérez, excelente. Ahorita, fíjese que cuando uno hace una tesis, y creo que algunos de ustedes ya vivieron esa experiencia, de repente tienes muchísima información, pero no la tienes ordenada. Entonces, el no sistematizarla, el no ordenarla, te lleva a tener muchas dificultades para tener la información que realmente te va a servir y muchas dificultades después para poder utilizar esa información. Entonces, desde la materia que llevamos, podríamos hacer dos bloques de información, un bloque o tres. Un bloque de información que sería un banco de datos de información que sería el material que yo les comparto y los productos que yo les pido, ¿sí? Otro tipo de banco de información sería precisamente el material que ustedes buscan de manera extraordinaria. Y un tercer bloque de información sería lo que están investigando sobre su tema, el tema que ya eligieron, las observaciones que hemos hecho. Entonces, una característica del investigador y por lo tanto del maestro debe de ser la capacidad de sistematizar, organizar. Yo les he referido que para no perdernos entre tanta información, por ejemplo, el examen se va a basar principalmente en las diapositivas que compartimos en pantalla. ¿Por qué? Porque de repente uno dice, bueno, ¿y qué irá a venir del video? Y luego, si nos dio una lectura, ¿qué vendrá de todo eso? Si no nos dio un cuestionario, ¿no? Entonces, de repente cuesta mucho como que en la generalidad tener algo. Entonces, lo que haríamos sería justamente irnos sobre las diapositivas, preguntas que podamos responder a partir de ello, porque en las diapositivas nosotros, o al menos su servidora, trata de tener una idea central del tema y en las clases virtuales esos temas orientarlos a su profesión, o sea, comprende, entiende, que no se te olvide que tú te estás preparando como maestro en ciencias de la educación y que todo lo que vemos tiene que tener un propósito hacia ese ámbito, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Y un tercer momento en las clases virtuales son los ejemplos, las experiencias profesionales, tanto de su servidora como de ustedes, porque son muy fructíferas y muy interesantes, ¿no? Estos espacios virtuales, y qué bueno que la distancia pues no nos ha hecho, al menos en la Universidad de Los Ángeles, que no nos ha hecho bajar la guardia, porque créanme que hay espacios, y eso es algo que yo le reconozco al Centro Universitario Los Ángeles. Hay otras escuelas donde les disminuyeron las horas de clase, donde les quitaron materias, en lugar de llevar 5, llevan 1, quién sabe cuándo irán a terminar la carrera. Y creo que aquí la universidad ha sido muy flexible, nos está apoyando para que podamos tener las herramientas que se nos facilitan más. Y yo ahí les comento, por algunas cuestiones de tiempo y técnicas, yo no he subido los videos de mis clases, pero me voy a dedicar de que en esta semana queden todos para que para que los que no entraron a tiempo o los que se van incorporando con nosotros, ¿sí?, tengan la oportunidad de consultar las grabaciones de nuestras clases. En las diapositivas no hay problema porque esas sí las he subido todas, pero sí me faltarían las grabaciones de nuestras clases para que ustedes las puedan escuchar. Yo creo que vale la pena porque hay cosas que no escribimos en las diapositivas, pero salen a colación de sus participaciones. Nosotros como docentes pues nos acordamos de experiencias profesionales y las compartimos. Entonces, por eso vale la pena, pero sí ofrezco una disculpa, no lo he hecho.
cuestiones técnicas, ya para no entrar en detalles, pero pues sí es una encomienda que lo lleve a cabo. Entonces, ahorita con lo que usted bien decía, compañera Mari, eso es lo que nosotros tenemos que comprender, ser capaces de sistematizar, organizar, ¿sí? Jerarquizar la información y irla poniendo en una serie de carpetas que nos van a ser de utilidad y que no las destruyamos, muchachos, súbanlas a la nube. No solamente las tengan en su computador, porque luego las computadoras de repente nos fallan. Entonces, ténganlas en la nube, en correos electrónicos, en su drive, no sé, en algún disco duro. Ustedes son más expertos, porque van iniciando una carrera y de repente hay cosas que, pues que nosotros les dimos y que pueden ser de utilidad y bueno, necesitamos recuperarlas en algún momento. No todo, ¿no? Tampoco se trata de guardar antigüedades, pero sí cosas que de repente nos puedan estar sirviendo a nosotros para nuestra profesión. Entonces, pues agradezco mucho el comentario, Mari. ¿Quién más quiere comentarnos los productos, con qué idea se quedó, qué hizo, qué le pareció más relevante, qué sé yo? Yo, Muchas gracias. ¿Quién es yo? Ariadna. Gracias, Ariadna. Bueno, igual concuerdo con mi compañera Mari. Creo que esta actividad al principio, aunque sonaba un poco, pues, entre comillas, fácil, al momento de estarla realizando, pues ya se vio lo complejo, ¿no? De estar, como dice ella, jerarquizando, desmenuzar esta información. Y eso también me sirvió para tener un poco más de claridad en el cuerpo que quiero de mi tesis, ir acomodando cómo quiero que quede en el contenido, ir desechando lo que no me sirve, ir recuperando y poder ir haciendo también mi banco de referencias. Creo que fue algo que un error que cometí en mi primer tesis, el dejar de lado todo mi banco de referencias y ya al final, como dice, o sea, ya no sabía ni de dónde, ni de qué libros y todo eso. Entonces ahorita sí me he enfocado un poquito más en la recuperación de ese tipo de aspectos y la verdad que sí me gustó mucho el poder jerarquizar ya la información para esclarecer qué es lo que me falta, dónde debo de buscar más información, de cuál ya está a lo mejor concretado un cierto tema o aspecto de dentro de la pregunta de investigación que tengo. Muy bien, y además, ahorita, digamos, debemos de darle prioridad a los temas del programa y lo que hemos estado haciendo es un poco ir trabajando un tema de investigación, ir un poco avanzando en el protocolo. Algunos de ustedes ya tienen una experiencia. Yo les invito, porque a veces los minutos que tenemos aquí no nos dan para darle tanto tiempo a eso, pero que lo vayan revisando. Yo les decía, bueno, si ya tienes un tema delimitado, por ejemplo, la calidad del aprendizaje en alguno de los temas, si no me equivoco, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué hay sobre los temas de la calidad educativo, del aprendizaje, como se llame? Y empezamos a investigar y sobre todo a leer qué textos hay escritos, qué investigaciones se han hecho, dónde se han investigado, quién las ha investigado, cómo se investigaron. Y todo eso lo tenemos que aprender a hacer nosotros, porque el asesor, el acompañante solamente es como para ir revisando y como para ir diciendo, bueno, aquí te sugiero esto, aquí te sugiero aquella parte, aquí te está faltando esto, pero los que lo vamos a desarrollar somos nosotros. Entonces, eso es algo muy importante. Y ahorita que usted dice, pues nos ha pasado muchas veces que pues ya luego la información ya no la encontramos, ¿no? Dices, pero si así le puse y si así estaba, ¿y por qué no? Y entramos en estrés, entramos en problemas emocionales negativos y eso es muy dañino, ¿no? Y algunos hasta botan la sotana y dicen, ya, me titulo por promedio y ya que se acabó. Entonces, por eso hay que ser muy organizados, hay que ser muy tolerantes y empezar desde el inicio. O sea, no, pues ¿para qué si todavía me faltan como tantos cuatris para salir? Sino empezar desde el inicio y eso nos va a facilitar las cosas y nos va a decir dónde las tenemos. A veces hay que saber cómo ponerle a la carpeta, cómo ponerle al archivo. Digamos, ahorita yo les platico un ejemplo. En el anterior cuatri, pues estaba dando 5 materias y entonces ahora que me dan otras materias distintas, digo, ¿cómo le pongo? Entonces, como le puse a mi archivo grandote, por decirlo de algún modo, ese ciclo escolar 20, bla, bla, bla. Y dentro de ahí, pues yo abrí una carpeta por cada materia.
y en cada materia tengo el máster, y luego tengo los planes de clase, y luego tengo las diapositivas, y luego tengo el material de la clase que, bueno, yo a ustedes les mando una cosa o dos, pero yo usualmente reviso 5 como mínimo. No puedo llegar con un solo material, y tal vez se den cuenta que de lo que ustedes ven o de lo que ustedes leen hay ciertas diferencias o ciertas ideas complementarias al tema. Entonces, yo siempre les he dicho, cuando tú eres alumno, casi siempre tú lees lo que el profesor te manda. Uno que otro investiga algo, pero eso pasa en muy pocas ocasiones, debería de ser un hábito. Pero el maestro tiene que llegar al menos con mínimo así 3 documentos revisados en torno a ese material. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar la enseñanza para poder encontrar frutos de aprendizaje. Entonces, todo el tiempo tenemos que organizarnos. Pues muy bien, Ariadna, gracias por su comentario muy, muy valioso, y qué bueno que está tomando esa madurez académica y que la siga practicando. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra con una tercera persona, con la conclusión, las ideas, cómo lo percibí, etcétera? Bueno, yo lo vi más enfocado el mapa que nos pidió para, digamos que para hacer una presentación, tal cual como nos los están pidiendo en la convención, ¿no? Que tenemos que ir a hacer la convención y ya no tenemos que englobarnos todo en nuestra tesis, sino estamos haciendo las ideas más pequeñas, y con eso nosotros nos damos más idea para cuando tengamos que hacer nuestra presentación, nos vayamos con ideas cortas, y es con lo que nos ayuda el mapa que nos pidió usted. Ok, muchísimas gracias, Lupita. Quiero comentar algo a raíz de tu valiosa participación. Estén atentos. ¿Se acuerdan que cuando leímos los lineamientos para ustedes y para su servidora, leíamos que ustedes y yo tenemos el compromiso institucional de estar revisando constantemente el Facebook del Centro Universitario Los Ángeles, y tenemos el compromiso académico de participar en las actividades que el propio centro vaya realizando? Yo quisiera que me ayudaran en el sentido de que no tiene que ser el profesor el que les esté diciendo, oye, va a haber un webinar, por favor, entra Fernando, entra Ariadna, entra Mari. Yo quisiera que lleváramos una relación tan madura como que ya están estudiando la maestría, y que más bien que cuando ustedes participen en esas actividades, me lo hagan saber. ¿Sabe qué? Le mando una impresión de pantalla que yo estuve en el webinar de las finanzas, para que, pues en esta vida todo trabajo se tiene que reconocer, muchachos. A lo mejor no todo trabajo es remunerado, pero al menos se tiene que reconocer. Entonces yo quisiera que partiéramos de esa parte, y creo que no lo tenemos, pero si me lo permiten, me gustaría que alguien de ustedes pudiera abrir un grupo nada más para la materia, nada más para la parte académica en WhatsApp, de tal modo que si, por ejemplo, estuvieron en el webinar de este martes, nada más me mandan la imagen y ya yo lo considero dentro de las actividades que estamos desarrollando, porque además son cosas muy valiosas. Yo la verdad no pude estar porque tuve que asistir a la ciudad de Toluca, por unas cuestiones del sindicato, y me fue imposible, ¿no? Además, los martes yo tengo clases de 7 a 2 de la tarde corridito, y no me podría conectar a otra cosa porque para mí sería muy complicado, ¿no? Siempre mis clases son sagradas, y las interrupciones deben de ser las mínimas, ¿no? Entonces, pero si alguno de ustedes asistió, pues nada más me manda la captura de imagen o algo, y pues ya también para nosotros considerarlo. ¿Quién me ayudaría a abrir el grupo? Y el grupo que se llame Seminario de Investigación, CUA, y ya. Pues si quieren yo lo creo. Yo tengo a los del grupo. Muchísimas gracias. ¿Quién me dijo yo? Yo, Rodrigo Antonio. Rodrigo. ¿Te doy el número, Rodrigo, por favor?
Sí, por chat o me lo dicta, como usted vea. Te lo digo, 55 20 84. 55 20, ¿qué? 20 84 Ajá. 5101. 55 20 84 5101. Sí. Por favor. Entonces el grupo es Seminario de Investigación. ¿Cuá? Wow. Sí, es que como doy en otros lados trabajo para identificar de qué universidad es. Centro, ¿qué sería? Centro Universitario Ángeles, CUA, CUA. Sí. Gracias, Yo lo gracias. creo. Bueno, me gustaría escuchar a un caballero con su opinión sobre este asunto. Ya pasaron, 3 chicas, un caballero, por favor. Ok, yo. Gracias, te escuchamos, Fernando. Tal como lo comentaba mi compañera Ariadna, creo que estos temas, estas herramientas que hemos venido viendo nos ayudan bastante. Yo en lo personal, mi situación fue similar a lo que pasó mi compañera. Dejé pasar la parte de las fuentes, consultaba alguna, consultaba otra. Y yo decía, bueno, las guardo, pero ¿qué era lo que pasaba? Precisamente que en ocasiones se eliminaba la página donde estaba almacenada el artículo, estaba almacenado, pues precisamente el texto o algo que yo iba a utilizar. Y una sugerencia que precisamente me hizo mi asesora, que fue la doctora Ana, fue precisamente la parte o la utilización de mapas para ir recabando pues esta parte de los sitios que visitaba. También me sugirió la parte de pues generar un documento, ¿no? Como a lo mejor no una ficha, pero sí un documento donde rescatara toda la parte hemerográfica, cibergráfica, bibliográfica, para tener una mayor organización y finalmente pues ya poder integrarlo al final cuando ya se concluyera toda la tesis. Era lo que me decía, fuente que consultes, fuente que me vas a escribir en ese documento y ya la vas a redactar en formato APA. Entonces yo creo que todo esto que estamos revisando nos ayuda precisamente a tener una mayor organización en cuanto a fuentes que consultamos, en cuanto a todos estos materiales que nosotros vamos a emplear precisamente para nuestro tema. Y la parte del cuadro que nos pidió de la tesis, creo que es una manera muy simplificada de, pues, englobar los aspectos que vamos a estar trabajando dentro de nuestro proyecto. Y creo que es una manera muy sencilla de brindar una explicación clara y precisa sobre este elemento que vamos a estar trabajando. Muchísimas gracias, Fernando. Bien lo dices, es algo sencillo, pero si se deja para el último se vuelve en algo realmente complejo y hasta estresante, ¿no? Y ya les digo, a mí me ha tocado mucho vivir esto con la oportunidad que he tenido con muchos estudiantes de ser su asesora de tesis. Incluso yo cuando desarrollamos la tesis, les digo que trabajen mucho los cuadros o los mapas o los cuadros sinópticos. Digamos, si estás haciendo una lectura sobre la calidad del aprendizaje de 50 cuartillas, ¿por qué no de todo eso sacas un mapa conceptual? O un mapa mental o un cuadro sinóptico, y no hay ninguna cosa que prohíba que una tesis lleve un mapa conceptual. Al contrario, o sea, no es lo mismo ver ideas representadas en un mapa conceptual que leer 30 páginas. Entonces ahí uno se da cuenta que el investigador realmente se está involucrando como seguro es y está avanzando. Y la otra cosa, un requisito fundamental de un trabajo de investigación es que todo lo que tú cites en el cuerpo del trabajo tiene que estar en las fuentes de consulta, todo. Y tiene que estar, creo que lo hemos estado viendo, en orden jerárquico, por aparición de años, en orden alfabético y por tipo de fuente de consulta. Entonces, lo que usted dice, qué bueno que ya trae esos buenos hábitos, y es lo que nosotros le sugerimos, porque luego se tardan más en andar buscando los libros de donde sacaron ese concepto, y es tan triste que como no lo encontraron, lo tienen que eliminar, porque si no lo eliminamos estaríamos plagiando algo, y eso es lo que no se debe de evitar. Y yo voy a insistir en algo: ustedes ya son maestros y el maestro tiene que hacer las cosas todavía muchísimo mejor que cuando era licenciado. Una vez me acuerdo que en un examen profesional
uno del sínodo, esa fue la primera pregunta que le dijo al estudiante. A ver, tú ya eres licenciado. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre cuando ya eres licenciado y ahora que ya eres maestro? Dice, porque pues de algo ha de haber servido estudiar 2 o 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué sabías o qué dominabas o no sé cuando eras licenciado y ahora cuál es la diferencia con ser maestro? Y son preguntas que aunque parecieran sencillas, de repente te comen y dices, de veras, ¿verdad? Ahora resulta que ya soy maestro, entonces se supone que académicamente tengo más conocimientos, domino más un tema, me he vuelto especialista en esto y quizás he perfeccionado mi redacción, no sé, pero sí tiene que haber un avance, ¿no? Si no, ¿qué sentido tendría tener los estudios de maestría y seguramente estoy después de doctorado? Entonces, por eso es importante practicar el uso de estas técnicas didácticas como es la elaboración de cuadros sinópticos o la elaboración de fichas, como decía Fernando, bueno, si no quieres tu ficha de trabajo hemerográfica que a todos nos las enseñaron, pues entonces al menos abre un Word y pon todos los datos que te pide la citación en APA, para que de ese modo tú cuando ya termines la tesis no te tardes muchas semanas en eso, ¿no? Incluso yo me acuerdo, por eso les digo que guarden sus archivos, que una ocasión ya habíamos hecho la última revisión de la tesis. Yo ya le digo a la persona, ¿sabes qué? Pues ya le dio la universidad el oficio para la impresión. Y ya cuando la trae, que se tardó y casi nos la dio una semana antes del examen y la reviso, ¿qué creen? Se equivocó de archivo y mandó a imprimir 4 borradores antes de que estuviera terminada la tesis. Entonces, cuando yo la veo, dije, ¡ay, no puede ser! Y pues te viene un estado de pánico académico. Le dije, oye, Ana, ¿qué hiciste? Esto yo te lo corregí, esto acá, y dice, a ver, y pues tuvo que aceptar de que el archivo que mandó a imprimir fue uno que tenía 4 borradores atrás, por lo tanto, pues no estaba. Y pues lamentablemente le dije, mira, lo siento en el alma y más lo va a sentir tu bolsillo, pero vuélvela a imprimir, porque son muchos errores y no vamos a permitir algo así. Tuvo que gastar otra vez en imprimir el trabajo. Y en otra ocasión, una persona se tardó mucho porque hizo lo que hace un rato alguien comentaba, ¿no? No llevó un orden, no registraba todo, y pues la tesis se tardó 3 meses porque pues le dije, hasta que no me cites todo lo que está ahí, no te la voy a autorizar. Y no, ahí no es cuestión de que, ay, no pasa nada, Fernando, dámelo la otra semana. Tú eres muy estudiosa, me queda claro. Yo te pongo 10, tú dámelo cuando puedas. No, muchachos, porque ya es un trabajo y además lo que yo les he comentado, pues es una publicación a la que va a tener acceso cualquier persona. Y ahora hasta algunas universidades tienen sus repositorios y suben los trabajos. Entonces es un trabajo que va a ser leído desde una persona con muchos estudios hasta una persona con no muchos estudios y que la verdad son muy observadores. Entonces por eso todos estos detalles, como ahora es el tema de la integración de la información en mapas conceptuales, es muy importante. Entonces, ojalá que en el trabajo escrito de tesis que pudieran hacer varios de ustedes, trabajaran esos mapas en todos los aspectos para las fuentes de consulta, para las estadísticas, para la estructura o el esquema de su tesis, para sus fuentes de acceso de información, que no siempre son los documentales. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer ahorita es compartir un material que preparamos para tener una perspectiva más de esto y que podamos de ese modo estar pues avanzando. Y sobre todo, muchachos, yo creo que ahorita lo importante de este tema sobre todo es dimensionar la importancia que tiene para trabajar mis tareas con las diferentes materias, para agrupar todo y que no tenga yo todos archivos sueltos, ¿no? Que pudiera estar pasando. Ay, este tema, ¿con quién lo vi? ¿En qué materia? A ver, ya entraron a todas y la última que revisaron era donde estaba.
pero así, no, este tema fue de esta materia, entonces está en esta carpeta. Esta materia la vi a mediados de la pandemia y eso fue en octubre. La capacidad de organizarnos y la habilidad de organizarnos nos va a evitar muchos problemas. Entonces voy a compartir pantalla para que veamos esta parte que es muy amena, pero no por eso valiosa. Uh-huh. ¿Sí ya lo ven en pantalla, muchachos? Bueno, sí. Gracias. Es que a mí me puso la pantalla toda en negro y luego toda en blanco y dije, a ver si no me saca, pero Zoom casi no hace eso. Bueno, entonces el tema de hoy en la materia es justo integración de la información en mapas conceptuales. Entonces, lo que les voy a compartir es algo muy breve, pero insisto, no por eso no significativo. Entonces, vamos a revisar. Lo voy a pasar. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Sí. Okay. ¿Sí siguen ahí, muchachos? Sí. Es que a mí ya no me aparecen, entonces ahí me avisan, si se van o algo. Bueno, este es un documento muy breve. A ver, no sé, alguien de los que no lo he escuchado ahora, ¿lo podría leer, por favor? Yo lo leo, Miss. Te agradezco mucho, Anaí. Dice, ¿qué es y cómo se elabora un cuadro sinóptico? El término sinóptico hace referencia al concepto de sinopsis, de manera que un cuadro sinóptico es una sinopsis esquematizada del contenido expuesto, del contenido expuesto es un texto. El objetivo de un cuadro sinóptico es tener de inmediato una visión gráfica del contenido de un tema, cuyas ideas han sido ordenadas y jerarquizadas. El cuadro sinóptico también es conocido como esquema de llaves. Características de un cuadro sinóptico. Organiza un escrito jerarquizando las ideas centrales, secundarias y complementarias. Se emplea llaves o tablas para identificar la decencia y jerarquía de ideas. Se desarrolla siempre de izquierda a derecha. Suele contar con un promedio de 2 o 3 ideas principales a partir de las cuales se desprenden ideas secundarias y complementarias. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ¿cuáles serían los puntos fuertes cuando nosotros elaboramos un cuadro sinóptico? Por eso, y creo que varios de ustedes, principalmente los que participaron, decían, ¿no? Que los cuadros sinópticos se podrían trabajar para muchas cosas, incluso, fíjense, nunca lo he hecho y se me acaba de ocurrir, ¿por qué no hacer un cuadro sinóptico de las fuentes de consulta empleadas en una tesis? Sería interesante, porque muchas veces lo que han preguntado en un examen profesional es, bueno, ¿cuáles son los documentos que más, que ocupan un peso muy fuerte en tu teoría dentro del trabajo? O sea, ¿qué autores o qué libros fueron? Porque me estás citando 30, pero de esos 30, ¿cuáles son los básicos para tu tema? O de repente preguntaban, ¿no? ¿Cuál es la última publicación que ha habido sobre el tema que estás trabajando? Entonces, podríamos hacer un cuadro sinóptico de las fuentes de consulta para ese tema de tesis y podría quedar, no sé, como parte como un anexo o podría quedar como parte del cuerpo del trabajo. Entonces, yo eso nunca lo he visto en una tesis, pero pues, no sería mala idea. Yo, de hecho, lo que he trabajado con algunos estudiantes en sus temas es, o sea, el texto corrido es fundamental porque eso habla del nivel de redacción que nosotros tenemos y de ortografía. Pero le digo, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué no hacemos una infografía de esta cuartilla? Pues hay que hacer una infografía, ¿no? ¿O por qué no hacemos una presi?
O por qué no hacemos, por qué no anexamos un video, ¿no? Un video donde tú hables y expliques en 5 minutos la parte introductoria de tu tesis. Es decir, sí tenemos que ir agarrando estas herramientas de la tecnología o todo lo que involucra un proyecto de tesis, ¿no? Entonces, ahorita me acordé de un autor que a mí no me gusta, de hecho, a mí no me place en lo más mínimo sus propuestas de metodología, porque además ni siquiera es metodólogo, que es Sampieri. Él en su libro trabaja mucho los mapas conceptuales y mentales sobre los temas. Entonces, pues sería algo diferente, ¿no? Una tesis no tiene que ser, o sea, sí lleva un cuerpo de trabajo, una base teórica muy importante, pero tampoco todas las cuartillas tienen que ser renglón tras renglón, renglón tras renglón. O sea, podríamos estar incorporando este tipo de cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitaremos para elaborar un cuadro sinóptico? De acuerdo a esto que está en la lámina, ¿qué necesitaremos? O sea, para que a mí se me facilite hacer un cuadro sinóptico de las fuentes de consulta, del marco teórico, porque podríamos hacer un cuadro sinóptico de las fuentes de consulta, podríamos hacer un cuadro sinóptico del marco teórico que yo trabajé en mi tesis, ¿no? Podríamos hacer un cuadro sinóptico de, por ejemplo, las estadísticas que yo trabajé en mi tesis, podríamos hacer un cuadro sinóptico de la metodología científica, y en el número de cosas, ¿no? Podríamos hacer un cuadro sinóptico de las personas e instituciones que participaron dentro de mi tesis, porque luego, por ejemplo, hasta que el revisor no lee el capítulo de estudio de caso, es como dice, ¿a cuánta población se lo aplicaste? Y dice, bueno, ¿y por qué no hacer un cuadro sinóptico del estudio de caso, ¿no? Y de los puntos más fuertes. Y, o sea, puede ser algo tan nutrido y sobre todo diferente, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita la pregunta es, ¿qué se necesita para hacer un cuadro sinóptico? A ver si los que no hemos escuchado nos ayudan. ¿Qué se necesitará para poder hacer un cuadro sinóptico del tema que quieran, de lo que sean? A ver, Anaí. Pues bueno, yo pienso que lo que necesitamos como tal primero es el tema, ¿no? Tener los conceptos más, no sé, significativos para representar nuestro cuadro sinóptico. Tener buena información, siento que es también una base importante para plasmarlo en este cuadro. Ok, me parece que dijiste dos cosas muy importantes. Información, tener un tema. ¿Qué más se necesitará? ¿O solo con eso será suficiente? A ver qué otra persona nos quiere abonar. Bueno, a mí se me hizo interesante, Miss, lo que usted mencionó. Por ejemplo, cuando estás llevando a cabo tu tesis, te preguntan cuáles fueron los autores más importantes. Entonces, bueno, ahí considero que es un punto importante porque puedes, pues, en tu cuadro sinóptico poner los autores más relevantes de tu tesis. Bueno, se me ocurre ahorita en estos momentos. Claro, porque de repente hay temas donde hay autores que son especialistas en ese tema, ¿no? Tal vez ahorita no sé, déjenme recordar, ok, ya, Montessori. O sea, si hablamos de aprendizaje infantil, es vital consultar a Montessori. Una tesis que hable de aprendizaje infantil y no haya leído a Montessori, híjole, ya la tesis tiene dudosa base teórica. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú lo enfrentas, tu trabajo a un sínodo, pues desde ahí, de hecho, yo cuando reviso una tesis, lo primero que leo es la introducción, las conclusiones y reviso la bibliografía. Esas tres cosas. Si hay congruencia, puntos buenos. Ya cuando leo el trabajo tiene que corresponder, porque leer una tesis es un trabajo bastante fuerte, porque hay que revisar a la par metodología, que si todos los autores de los que habla los citó, que si hay originalidad, o sea, son muchas cosas. Entonces, pero también, pues muchachos, tanto tiempo en el andar, pues sí sabemos que para ciertos temas hay autores que no pueden pasar desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, si el tema fuera la práctica docente y la didáctica, pues si en tus fuentes de consulta no está citado
el padre de la didáctica,